Cordiales, estimados estudiantes. Seguimos con la clase de Historia Moderna. Hoy hablaremos de la Ilustración, conocida como movimiento filosófico, originada y desarrollada en Europa, particularmente en Francia, durante el siglo XVIII. Se consideraba que todo lo antiguo se enmarcaba en un ambiente de oscuridad y decrepitud, y que la nueva ideología que llegaba eran las luces que iluminaba al mundo. Esta era en parte una visión exagerada, ya que el pensamiento europeo del siglo XVIII no venía de las tinieblas, sino de un proceso gradual producto de las transformaciones ocurridas en las sociedades europeas desde muchos siglos atrás. El precedente histórico más apegado a la Ilustración fue el Renacimiento, donde también se trataba de romper con el pasado medieval y renacer a la nueva modernidad. La Ilustración presenta las siguientes ideas y principios. El empirismo. Los ilustrados contrapusieron su fe en la experimentación para poder conocer el mundo y conseguir el progreso. El criticismo. El ilustrado aspira a someter a crítica racional todo el conocimiento anterior. El deseo de conocimiento. El ilustrado siente un enorme deseo de conocer por completo el mundo donde habita, de iluminarlo, de ahí el nombre de Ilustración, pero también siente la necesidad de dar a conocer lo aprendido. Esto último explica la aparición de uno de los grandes proyectos de la época, como por ejemplo la Enciclopedia Francesa. El utopismo. Se cree que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida permitirá una mejora constante de la sociedad y un progreso económico y cultural ilimitado. Progreso y felicidad. El ilustrado a lo que aspira como objetivo prioritario es a conseguir la felicidad en este mundo. El reformismo. Proponen modernizar la sociedad mediante lentas reformas que serán llevadas a cabo por reyes y gobiernos de carácter absolutista. Los filósofos ilustrados buscaban la verdad científica y se basaron en la razón para explicar la realidad del mundo en que vivían. La Ilustración es para la historia un sistema de pensamientos producido por los intelectuales en un ambiente de autonomía y libertad de la razón individual, donde cada persona podía instruirse en busca de la verdad científica. Era sobre todo un programa educativo orientado a elevar el nivel cultural de la sociedad y mejorar la situación de quienes desean cultivar la razón y salir de la ignorancia. Características específicas de la Ilustración. La naturaleza. Amor a la naturaleza. Este hecho se concreta en el deseo de descubrir mediante la aplicación de la razón y la observación las leyes que la rigen. El papel de la naturaleza para originar y conducir la existencia de los hombres y de todos los objetos del universo. Según Newton, la naturaleza es considerada como una gran máquina, concebida por Dios y regida por las leyes establecidas por él. Es decir,
que el hombre no debe de contrariar esas leyes, sino tratar de descubrirlas mediante la razón como única guía para investigar su funcionamiento. La razón, fe constante en el poder de la razón humana. Durante la Ilustración llegó a pensarse que el uso juicioso de la razón sería posible un progreso ilimitado. La razón sirvió de guía para estudiar el funcionamiento de las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, todo lo racional es bueno y todo aquello que no conlleve a la razón es incorrecto. Si el hombre quiere alcanzar el progreso, el único camino es descubrir las leyes de la naturaleza y actuar de acuerdo con ellas, dejando a un lado lo irracional. La igualdad. Si todos los hombres proceden de la misma naturaleza y todos poseen la capacidad de razonar, entonces todos los hombres son iguales a la luz de la razón, con iguales derechos que deben ser respetados. La libertad en cuestiones políticas, religiosas, económicas e intelectuales. La moral laica es independiente de la religión, ya que los hombres se rigen por morales no solo porque Dios ordena observarlas, sino porque la razón exige el respeto a los derechos de los demás. El deísmo es la religión natural. Tenía su fundamento en que Dios y el alma no pueden llegar a ser conocidos por la razón humana, por cuanto corresponden a la metafísica y no puede ser percibido mediante los sentidos. Se reconoce a Dios como autor de la naturaleza y se debe revelar a los hombres por medio de la razón. La Ilustración está representada por ilustrados políticos e ilustrados económicos. El grupo de los intelectuales que conformaban a la Ilustración era un número reducido de la burguesía. Los navegantes, los mercaderes y los funcionarios administrativos no participaron en este movimiento. Los que sí participaron fueron los filósofos, que no representaban a toda la burguesía, pero la mayoría de ellos tuvieron que ver con la vieja nobleza, ya que los integrantes de la Ilustración provenían de la nobleza. Eran un grupo acomodado y con fortuna, que vivían en cierto modo de la renta de su propiedad agraria y de las pensiones de la corte. Se trataba de una nueva élite que gracias a la fama y el nivel de sus ingresos ascendieron socialmente, consiguiendo algunos títulos y privilegios de los grados inferiores de la nobleza. Lo importante de su trabajo intelectual tenía un peso creciente en el Estado moderno y en los sectores clave de la actividad económica en proceso de transformación. Los principales ilustrados políticos fueron Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Jean-Jacques Rousseau comienza sus ideales del supuesto de que los hombres poseen derechos naturales que deben ser respetados
y salvaguardados por todos, pero agrega un elemento más como característica de la naturaleza humana: la idea de que el estado natural era una situación perfecta en la cual todos los hombres eran buenos, pero al formarse en la sociedad surgieron las desigualdades y con ello el egoísmo. Esto ocasionó que los seres humanos perdieran los sentimientos morales concedidos por la naturaleza para cambiarlos por una actitud racionalista y fría que los aleja de su bondad innata. Entre los principales pensamientos de Rousseau podemos citar la defensa de la libertad del individuo, el amor a la naturaleza y mi teoría sobre la democracia. En su obra fundamental, El contrato social, expone cómo debe ser un Estado democrático. Este debía garantizar el respeto mutuo de los derechos humanos otorgados por la naturaleza, ya que el egoísmo de los individuos y el abuso del poder de los políticos hacían imposible la vida en armonía. Montesquieu era miembro de la nobleza francesa y admirador del régimen parlamentario inglés, al cual consideraba el mejor sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres e impedir el abuso de los gobernantes. Lo más importante de Montesquieu fue la separación de poderes que propuso como la forma de gobierno ideal, ampliando el criterio de Locke respecto al tema. Planteó lo siguiente: el poder legislativo o parlamentario, que elaborara las leyes y residía en el Parlamento. El poder ejecutivo corresponde al monarca, hace que se cumpla la ley y reside en el gobierno. El poder judicial, formado por los jueces, administra la justicia y reside en los jueces y en los tribunales. Estos tres poderes debían de mantenerse dentro de un sistema de frenos y contrapeso que eviten el abuso de cualquiera de ellos, garantizando la justicia y asegurando el respeto de los gobernantes a los derechos naturales del hombre. Voltaire, su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre, para seguir los dictados de su corazón, siempre que con ello no se perturbara el orden social. Postuló que el hombre debía seguir sus ideas y opiniones con respecto a la religión y a la práctica de la misma. Las ideas de Voltaire acerca de la sociedad son las siguientes: es absolutamente necesaria una reforma profunda de la sociedad que asegure la libertad y el bienestar del pueblo. Crear un sistema parlamentario que limite los poderes del rey. Establecer un sistema de impuestos racional que no arruine a la gente. Liberar la economía para que reconozca el trabajo bien hecho. Algunos ilustrados económicos fueron, por ejemplo, Quesnay, Adam Smith, Colbert. El pensamiento económico en la Ilustración. Hasta mediados del siglo XVIII tenemos el mercantilismo con Colbert. A partir de mediados del siglo XVIII surgen la fisiocracia y el liberalismo. Algunos países donde florecieron la Ilustración: Francia, Inglaterra y Alemania.
En Francia, la Ilustración está marcada por la preocupación sobre problemas políticos y sociales. En Inglaterra, fue resultado de la combinación del empirismo de Locke y Berkeley y el sistema científico de Newton. Políticamente se consolida el sistema parlamentario en donde el rey reina pero no gobierna. En Alemania, el pensamiento ilustrado alemán se centró en el análisis de los fundamentos y el alcance de la razón, con su figura significativa de Immanuel. La filosofía ilustrada se nutrió de varias corrientes del pensamiento, entre ellos el racionalismo, el empirismo, el materialismo, el hipercriticismo, pragmatismo, idealismo, universalismo. Seguiremos profundizando en el tema de la ilustración en la próxima clase.